y observar un poco más quién fue Judas, cómo empezó Judas, cómo terminó Judas aquí en la tierra. Y creo que podemos aprender muchas lecciones de la vida de Judas para que nosotros no vivamos y repitamos la misma historia de Judas. Mateo capítulo 26, versículos del 14 al 16, en la Nueva Versión Internacional, dice: uno de los 12, el que se llamaba Judas Iscariote, fue a ver a los jefes de los sacerdotes. Y mire lo que Judas le pregunta a los sacerdotes: ¿cuánto me dan? Y yo les entrego a Jesús. Eso les propuso. Entonces los sacerdotes decidieron pagarle 30 monedas de plata. Y desde entonces Judas buscaba una oportunidad para entregarlo. ¿Saben que Judas, el nombre Judas es la palabra en griego Ioudas? Ioudas, Ioudas, y significa Judas, pero también significa Judá. Es un nombre que está relacionado con la traición. Recordemos lo que hizo Judá a uno de sus hermanos. No se preocupen, tranquilos. No se distraigan, por favor. No se distraigan. No se deje robar la bendición esta mañana. Judá, uno de los hermanos de José, hizo lo mismo que Judas. Traicionó a su hermano José. ¿Recuerdan la historia? Lo mismo que hizo Judas con su maestro, con Jesús, y terminó vendiéndolo por 30 piezas de plata. Judas mismo se puso precio sobre su cabeza, su salvación, por 30 monedas de plata. Algo muy parecido a lo que hizo Esaú, que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Amados, ¿será que vale la pena negociar nuestra salvación por 30 monedas de plata? O en nuestro caso por cualquier otra cosa, por una mujer, por una aventura, por una relación inmoral, por dinero o por fama o poder, por una profesión, entre otras cosas más? ¿Será que vale la pena? Puedes empezar a preguntarte. Por un trabajo quizás, o por otra razón. No vale la pena, amados. Saben que Judas tenía un problema más allá de ese momento cumbre en el que traicionó a Jesús. Judas tenía un pasado, como tú y yo lo tenemos también. Judas venía de una vida de pecado, venía de traer encima una vida de pecado como tú y yo. Todos nosotros veníamos de una vida de pecado, amada iglesia, igual que Judas.
Pero ¿sabe qué pasó? La diferencia entre Judas y los otros discípulos es que los discípulos sí fueron transformados, sí nacieron de nuevo, sí fueron cambiados, sí les resplandeció la luz del evangelio en su corazón. En cambio, en Judas no. Judas siempre siguió siendo el mismo. Nunca hubo un cambio profundo, nunca hubo una transformación. En Juan capítulo 12, del versículo 1 al 6, nos cuenta la historia de cuando Jesús va a la casa de Marta, María y Lázaro, después de Jesús haber resucitado a Lázaro. Piensen en esto, después de Jesús haber resucitado a Lázaro. Piensen en el agradecimiento, el amor que Lázaro y sus hermanas tenían ahora por Jesús. Si antes lo amaban, ahora lo amaban mucho más y habían sido testigos del poder de Dios. Así que una de estas mujeres toma un perfume de nardo muy costoso, y lo que hace es que viene a los pies de Jesús y lo quiebra y comienza a adorar a Jesús y a enjugar con sus cabellos los pies de su maestro, de Jesús, del Todopoderoso, del Salvador. Eso hizo en ese momento. Pero ¿sabe qué hizo Judas mientras vio esta escena? Dice el versículo 5: ¿por qué no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres? Versículo 6: dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba robarse lo que echaban en ella. Judas era quien tenía a su cargo la administración de las finanzas del ministerio de Jesús. Pero ¿qué dice la palabra? Que Judas acostumbraba cada rato a sacar de la bolsa, a sacar de lo que la gente le daba a Jesús para el ministerio. Así que era una costumbre que Judas ya tenía. En pocas palabras, el pecado que caracterizaba a Judas era la codicia, era la avaricia. En Juan, en Pedro, era otro. Así como aquí cada uno de nosotros hemos tenido un pecado que antes nos caracterizaba, y cada uno de nosotros aquí tiene una debilidad diferente. En el caso de Judas era la codicia y la avaricia, pero Judas nunca se arrepintió. Judas solamente tenía una apariencia de piedad, pero negaba la eficacia de ella, mientras los otros discípulos no. En Juan capítulo 6, versículos 70 al 71, Juan 6 del 70 al 71, la Nueva Biblia de las Américas dice que, me voy a devolver un poco más. Resulta que Jesús había estado predicando, había estado dando un mensaje duro, de esos que a la gente no le gusta escuchar. Y después de haberlos confrontado con semejante palabra, dice la palabra que muchos de sus discípulos, o sea, muchos de sus seguidores, volvieron atrás. Tomaron la decisión, la mala decisión ese día, de volver atrás y dejar a Jesús, después de haber escuchado un mensaje muy confrontador de parte de Jesús. Pero los discípulos, los 12 discípulos, decidieron quedarse con él
Y ustedes conocen el resto de la historia, cómo Pedro le dice, cómo Jesús les dice: si ustedes se quieren ir, tienen toda la libertad de hacerlo, es su propia decisión, allá ustedes. Pero Pedro le dice: no, maestro, ¿a quién más iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Pero saben que dentro de ese grupo que también decidió no dejar a Jesús para ese momento fue Judas. Era tan imperceptible la doble naturaleza que tenía Judas, tanto que los discípulos no pudieron descubrir hasta el último momento en el que fue y traicionó a Jesús. Tanto que estaban sentados en la última cena, Jesús con sus discípulos, y aún los discípulos no se habían dado cuenta de quién iba a ser el que lo iba a traicionar. Jesús anteriormente les había dicho: uno de ustedes me va a traicionar. Pero los discípulos nunca supieron quién era. ¿Por qué? Porque Judas tenía apariencia de piedad, porque Judas tenía una doble cara, porque Judas sabía disimular muy bien, era un actor tremendo. Yo creo que para este tiempo se hubiese ganado el Oscar. Piensen por un momento en ello. Tendría que haber tenido un comportamiento tan igual a los otros discípulos que ninguno creyó que hubiese sido Judas. Tanto que cuando están en la mesa, Jesús le dice a Judas: ve y haz lo que tú ya decidiste, en pocas palabras. Pero los discípulos pensaban era que Jesús le estaba diciendo: vaya, compártale a los pobres, o vaya, prepare todo. Como él era el que administraba la bolsa del dinero, de los recursos, el que administraba las finanzas del ministerio de Jesús, y aún Jesús diciendo esas palabras, los discípulos no se percataban de que era Judas. Y tengo que decir, tristemente, amada iglesia, lamentablemente, no solo en esta iglesia, uno esperaría y creería que no, uno quisiera que no, pero es bíblico y Jesús lo dijo. No solo en este lugar, en todas las iglesias del mundo hay trigo y hay cizaña, hay ovejas, pero también hay cabritos. ¿Cuándo nos daremos cuenta de eso? Puede que nos demos cuenta y se salga a la luz. En medio de nosotros ya ha pasado y salen a la luz quiénes son realmente ovejas del Señor y quiénes no. Por ejemplo, Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y ellas me siguen y yo las conozco. Totalmente todo lo contrario y lo opuesto a aquellos que no escuchan a Jesús y hacen lo que quieren. Pero espero en Dios que algunas de esas personas, mientras tengan vida, todavía tienen oportunidad de arrepentirse para que no terminen como Judas. Pero ¿saben también qué va a pasar? Que tal vez también nosotros no nos demos cuenta, como los discípulos, hasta el último día en la tierra, hasta el día de la ira de Dios, cuando Él derrame su copa de ira sobre el mundo entero, como está escrito en su palabra, hasta el día en el que estemos en el juicio de Dios, en su trono. Tal vez hasta ese día no nos demos cuenta que muchos de los que pensamos que eran nuestros no van a estar. Y de muchos de los que pensamos que no eran, sí van a estar. Pero Dios conoce los corazones. Él sí nos conoce, amados. Él nos conoce. Nadie aquí puede decir: yo voy a la iglesia y pongo cara de santo, pero cuando salgo yo sigo viviendo mi vida como quiero y nada pasa. Nada va a pasar. La palabra de Dios dice que de Dios nadie se puede burlar, amados. Nadie. Tarde que temprano
el pecado nos alcanza. Nos alcanza. La naturaleza de Judas nunca cambió. Dice el versículo 70 de Juan 6: Jesús les respondió: ¿no los escogí yo a ustedes, los 12? Y sin embargo, uno de ustedes es un diablo. ¿Qué quiere decir eso? Jesús siempre supo quién era Judas. Siempre lo supo. Siempre supo que Judas nunca se arrepintió, nunca le rindió su corazón, nunca permitió que las palabras de su maestro permearan su corazón. Jesús siempre supo que la naturaleza de Judas nunca cambió, y por eso le dice: uno de ustedes es diablo. Yo trato de pensar qué pensaba Judas mientras escuchaba a Jesús decir eso. ¿Qué pensarían los otros discípulos? ¿Quién será el diablo entre nosotros? Y yo pienso también, ¿qué pensaría Judas? ¿Será que Judas se preguntaba lo mismo? ¿O será que Judas siempre lo supo? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué piensan ustedes qué pensaba Judas cada vez que tenía la oportunidad de meter la mano en la bolsa y echárselo para el bolsillo? ¿Saben que los discípulos también tenían pecados? También la embarraron muchas veces, pero ¿saben que ellos se arrepentían de eso que hacían? Mientras que Judas lo hacía una y otra y otra y otra y otra vez y otra, y nunca se arrepintió, nunca. ¿Entienden la diferencia de alguien que es de Dios y alguien que no es de Dios? Alguien que es de Dios, aunque no lo haya hecho hasta el día de hoy, pero confío en Dios que va a llegar el día y el momento en donde se va a arrepentir de sus pecados. Pero si alguien que me escucha y no es de Dios, me puedo reventar aquí la garganta hablándole cada 8 días, aconsejándole, dándoles consejería. Puede pasar por todos los pastores de la iglesia dándoles consejería una y otra vez, diciéndole palabras, y ¿sabe qué? Nunca será transformado. Y es muy doloroso, es muy triste, pero es una realidad. Esto no se habla mucho en los púlpitos hoy en día, pero es necesario hablarlo, amados, porque creo que esto puede salvar a más de uno hoy si toma la decisión correcta. Judas, no sé si ustedes se han preguntado por qué Judas traicionó a Jesús. Y pueden haber muchos motivos, pero dentro de esos motivos está la codicia y la avaricia. También quizás por motivos revolucionarios, porque quizás Judas estaba esperando de Jesús era que fuera un salvador político. Tal vez Judas eso era lo que estaba esperando. Tal vez Judas estaba pensando: cuando Jesús, entonces tomemos el control de Jerusalén y echemos a los romanos y establezca su reino aquí entre nosotros. ¿Cuánto me queda? A ver, ¿cuánto me voy a ganar? Hagamos cuentas, echemos calculadora. Sí, si ahorita está entrando yo que sé cantidad de dinero, todavía no es rey. Entonces cuando sea rey y yo sea el administrador de las finanzas, eso sale de un corazón lleno de avaricia y de codicia. Y esto nos trae luz para entender que hay muchas personas, amados, que vienen tras de Jesús por motivos materiales. No está mal que nosotros en medio de una necesidad le digamos: Señor, ten misericordia y provéeme para esta necesidad. O si estoy enfermo, Señor, yo sé que tú me puedes sanar y te pido que me sanes. No está mal hacer eso. La palabra incluso nos enseña a que hagamos eso.
Pero cuando alguien viene con esas motivaciones en su corazón, las motivaciones de pensar, yo quiero ir a la iglesia porque a mí me han dicho que si yo me vuelvo cristiano me voy a volver rico. A mí me han dicho que si yo me vuelvo cristiano, dice que voy a tener mucha plata y nunca más me voy a volver a enfermar. Y la gente que llega con esas motivaciones, a lo más se le muere la mamá o el papá o el hijito, o a él le da, o a ella o a él le da una enfermedad grave, o se queda sin trabajo. Se acabó todo para esa persona, porque no tenía su fe puesta en Jesús, sino en las cosas que Jesús le podía dar. Entonces Judas reaccionó de una manera porque no se le cumplieron sus expectativas. Y mi pregunta para ti esta mañana es: ¿cómo reaccionarías tú si Jesús no te cumple las expectativas que tú estás esperando? Yo creo que todos aquí tenemos de alguna manera una expectativa, pero mi pregunta es: ¿qué vamos a hacer si Él no cumple con nuestras expectativas? Porque quizás Él tiene otro plan mucho mejor que el nuestro, pues sus pensamientos son más altos que los nuestros. Sus planes, la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. Pero a veces no se dan las cosas como esperamos o como queremos. Y entonces, al no cumplirse en las expectativas, nos empezamos a desanimar. Ya no queremos volver a la iglesia, porque yo le pedí a Dios esto y lo otro y no me lo dio y no me respondió. Entonces yo no vuelvo por allá. ¿Cómo reaccionamos cuando Dios no satisface nuestras expectativas humanas? ¿Y sabe que esto llevó a Judas a tomar decisiones incorrectas? Cuando Dios no cumple nuestras expectativas, ¿cuáles son el tipo de decisiones que tú tomas, iglesia? ¿Las correctas o las incorrectas? Hubo un hombre, vuelvo a traer otra vez a la memoria a José. José tomó buenas decisiones a pesar de sufrir traición de parte de sus hermanos, pero José guardó su integridad. José optó por tomar las mejores decisiones. Para ese tiempo aún no había sido escrito ese texto en donde dice: no te canses de hacer el bien, no te canses de hacer el bien, porque a su debido tiempo vas a cosechar. No te canses de sembrar el bien, aunque te paguen mal, aunque te traicionen, aunque te injurien. Pase lo que te pase, no te canses de hacer el bien. Y José no se cansó de hacer el bien, se guardó para el Señor, se guardó en su cuerpo, en su corazón, en su alma, en su integridad para Dios. Tuvo la oportunidad de pecar con una mujer hermosa. Yo creo que la esposa de Potifar, el general del ejército de Egipto, no era cualquier mujer. Yo no creo que fuera una mujer mueca, malalientosa, con chucha y pecueca. Yo creo que la esposa de Potifar era una mujer muy bonita. Era la esposa del general del ejército de Faraón de Egipto. Yo creo que esa mujer no era cualquier mujer. Pero José había determinado en su corazón guardarse para su Señor. Él dijo: yo no voy a pecar contra mi Dios, tampoco voy a pecar contra mi Señor, o sea, Potifar. No voy a hacer eso. Y seguía pasándole cosas malas. Pero ¿cuántos de nosotros hacemos las cosas bien? Venimos a la iglesia, ofrendamos o diezmamos, estamos en la adoración, oramos todos los días, escuchamos la palabra. Pasa una semana, pasa un mes, pasa un año, 2 años, 3 años, y pareciera que nos fuera cada vez más mal, de mal y mal en peor.
Entonces decimos, pero ¿por qué, pastor? ¿Por qué si yo voy a la iglesia? Yo soy fiel a Dios y mire lo que me pasa. No vale la pena, no tiene sentido. Fueron muchos años que José perseveró haciendo el bien, a pesar de lo mal que le fue. Pero era que Dios tenía un plan con todo eso que le estaba pasando, que después salió a la luz. Pues José, ese mismo que fue humillado y que fue traicionado, fue el gobernador de Egipto, el segundo al mando de Egipto, amados, porque Dios tenía un plan con José. José tomó buenas decisiones y eso lo llevaba cada vez más a tomar las mejores decisiones. En contraste, Judas tomó la mala decisión de robar de la bolsa de su maestro y al final decidió tomar otra más mala decisión y fue traicionar a su maestro, traicionar a Jesús. Y al final una decisión lleva a otra decisión y a otra decisión, y al final no soportó más y terminó ahorcándose. Un pecado engendra otro pecado y eso se vuelve una cadena. Cuando uno dice una mentira, le toca decir otra mentira para soportar la otra, y le toca decir otra para soportar la primera que dijo. Y llegan a un punto en donde ellos se enloquecen y dicen: ¿yo qué fue lo que dije la primera vez? Así es que cogen a los asesinos, a los violadores, así, de esa forma. Los interrogan una y otra vez con polígrafo y otras cosas de más, hasta que caen en su propia mentira, en su propio engaño. Hoy estamos a puertas de tomar buenas decisiones, amados, o malas decisiones. Es tu decisión. ¿Qué decisión determinas tomar? Yo quiero invitar al equipo de alabanza que me acompañe. Amados, ¿saben que Judas es una de esas personas que tristemente tendrá que escuchar el día del juicio final, cuando esté delante de él y le diga, cuando escuche unas terribles palabras, que le digan: apártate de mí, porque no te conozco? Y Judas tal vez le diga: Señor, pero en tu nombre yo hice muchos milagros. Señor, en tu nombre yo profeticé, en tu nombre yo eché fuera demonios. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas, Señor, cuando hicimos eso juntos? Y tendrá que volver a escuchar de nuevo semejantes palabras tan terribles: apártate de mí, porque no te conozco. Eres un hacedor de maldad. Esto tiene que hacernos acudir, amados. Esto tiene que hacernos acudir. Judas tenía un problema y era la codicia y la avaricia, y nunca rindió su corazón al Señor. Nunca le rindió esa área de su vida al Señor. Nunca, nunca, nunca. Y terminó pagando las consecuencias. Y yo no sé tal vez cuál es tu pecado o tu debilidad, que tú no has rendido al Señor. Amado, escúcheme, de parte de Dios le digo:
ten cuidado que eso no te tome ventaja. Hoy tienes la oportunidad de rendir tu vida al Señor. Cualquier área de tu vida que tú identifiques que no te deja avanzar, que no te deja caminar. ¿Sabe qué puede pasar, amados? Si no le rendimos eso al Señor, que en algún momento eso nos tome ventaja y terminemos al final diciendo: ya no puedo más conmigo mismo, mejor me voy y renuncio a la fe. Y he visto a muchos tomar esa mala decisión por no haberle rendido todo. Como cantábamos ahorita, Jesús es mi todo. Y yo quisiera que cantáramos de nuevo esa canción, pero con convicción. Y es la oportunidad para que en este momento oremos. Y le invito a que se ponga sobre los pies antes de que cantemos esa canción y podamos rendir nuestros corazones a Él. Comienza a revisar, a examinar tu corazón, y si el Espíritu Santo te muestra algo, entonces ríndelo a Él. Si identificas un pecado en tu vida, una debilidad, hoy tienes la oportunidad. Yo no sé si mañana la vas a tener, no lo sé, pero hoy tienes la oportunidad de decirle: Señor, este es mi pecado, esta es mi debilidad. Judas tenía codicia, avaricia, pero nunca pidió la misericordia de Dios, nunca se arrepintió. Nunca. Miren, en todos los 4 evangelios Judas no pidió perdón. Judas lo único que sintió fue remordimiento, como cuando uno peca y dice: la embarré, pero no pasó más de ahí, no pasó de ahí. Mientras que Pedro, cuando negó a Jesús 3 veces, dice la palabra que lloró amargamente. Mire la diferencia de una oveja a otro que no es una oveja. Pedro lloró amargamente, salió llorando amargamente y diciendo: no soy digno de ti. Y Jesús lo restauró más adelante. Mientras que Judas simplemente sintió remordimiento de conciencia. La embarré, he traicionado sangre inocente, pero no se arrepintió ni clamó por la misericordia de Dios. Puedes cerrar tus ojos ahí. Puedes empezar a hablar con Él. Puedes decirle: Señor, yo me rindo a ti. ¿Cuántas veces le hemos dicho eso? Yo sé que muchas veces, pero hoy yo quiero invitarte a que vayas más allá y se lo digas de todo tu corazón. Asegúrate de no salir de aquí esta mañana sin poner en orden tu corazón delante de Dios, sin haberte arrepentido de haberle pedido perdón a Dios por tu pecado. Asegúrate de salir esta mañana de aquí, pero habiendo clamado a Dios y diciéndole: ten misericordia de mí, Señor, ten misericordia de mí. Mira, Señor, esta es mi debilidad y siento que no puedo con ella, pero yo sé que tú eres más grande que mi pecado y mi debilidad, y que tú hoy me puedes perdonar y me puedes restaurar y me puedes levantar. ¿Hay alguien que le pueda decir conmigo eso esta mañana? ¿Hay alguien que puede clamar por la gracia de Dios para el oportuno socorro? ¿Alguien que tal vez se siente que se está ahogando? ¿Alguien que tal vez se siente que se está quemando y que puede clamar a Dios y decirle: ten misericordia de mí, Señor? Acuérdate de que soy polvo y al polvo volveré. Yo necesito, Señor, tu misericordia. Yo necesito, Señor, tu gracia. Yo necesito, Señor, tu amor. Yo necesito, precioso Dios, tu favor. Que tengas piedad de mí, Señor. Que borres mis rebeliones, mis iniquidades. Que me limpies de mis pecados en esta mañana, Señor. Levántanos hoy, precioso Señor. Restituye nuestro corazón, restáuranos y levántanos para poder estar delante de ti en pie.
Tú eres un Dios de toda misericordia y hoy oramos y clamamos a ti para que así como un día tú restauraste a Pedro, tú restaures a todo aquel que se siente culpable, todo aquel que se siente mal en esta mañana por su propio pecado, Señor. Hoy hemos hablado de la vida de Judas. ¿Quién fue Judas? Un antes y un después en la vida de Judas. Nunca hubo una diferencia. Su naturaleza nunca fue transformada, Señor. Pero hoy oramos para que tú tengas misericordia de nosotros y nos concedas el arrepentimiento, nos concedas el perdón de nuestros pecados, nos santifiques, nos levantes y nos atraigas a ti con cuerdas de amor, Señor. Ten misericordia, Señor. Vamos, iglesia, levanta tu voz y clama esta mañana conmigo. Dile: Señor, ten misericordia de mí. Soy humano, soy un hombre sujeto a las mismas pasiones de cualquier otra persona, con debilidades diferentes y pecados diferentes a los del resto, pero que soy un hombre que también se equivoca, cometo errores, que también peca. Pero quiero pedirte que me des la gracia, Señor. Hoy te pedimos la gracia, Señor, para el oportuno socorro. Levántanos en esta mañana, restáuranos, levántanos, restitúyenos, perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, cuando te hemos fallado. Ayúdanos a ser humildes y a reconocer nuestros pecados. Judas nunca lo reconoció. Judas murió en su altivez, en su prepotencia y en su orgullo. Pero no permita, Señor, que tu iglesia viva y repita la misma historia, Señor. Permítenos volvernos a ti, a ponernos en orden delante de ti, a ponernos de acuerdo contigo, Señor, para que tu propósito se cumpla en nuestras vidas. Queremos conocerte cada día más. Nos es necesario estar cerca del Maestro, estar cerca de ti, Jesús. Oramos que nosotros menguemos para que tú crezcas en nosotros. Es necesario que menguemos para que tú, Jesús, crezcas en nosotros. Esa es nuestra petición esta mañana, Señor. Yo creo que si hay alguien que de todo corazón ha hecho esa oración, el Señor esta mañana comienza a derramar un bálsamo de refrigerio. Él quita la culpa, Él quita el pecado, Él extiende su mano misericordiosa y su amor esta mañana hacia ti. No la rechaces, amado, amada que me escuches. No rechaces su mano de bondad, no rechaces su cariño, no rechaces su amor esta mañana. Y más bien yo te invito a que te rindas a Él, a que le rindas todo a Él, y así podamos cantar nuevamente: Jesús, tú eres mi todo. Satisface más. Vientos vendrán, mas cantaré, no vuelva atrás, soy libre en Él. Jesús, mi todo es. Jesús, mi todo. Que suficiente, todo
Hoy tienes la oportunidad, iglesia, de decidir por Cristo. Díselo con convicción, con tu corazón a Él. No vuelvo atrás, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mis ojos puestos en Jesucristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mis ojos puestos en Jesucristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Vamos, iglesia, fuerte. Jesús, mi todo es. Jesús, todo es. Eres más que suficiente. Todo para mí, Jesús. Puede darle un aplauso a Él esta mañana. A Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Al que es, al que era y al que será por los siglos de los siglos de los siglos. A ti, Jesús, nuestro Salvador y nuestro Redentor eterno. A ti, Señor, sea toda la gloria, toda la honra, el honor y el poder por los siglos de los siglos. ¿Cuántos pueden decir conmigo un fuerte amén? Amén. Bueno, amados, guarde estas palabras en su corazón. Por favor, no seamos de aquellos que escuchan por un oído y le sale por el otro. Asegúrate de que nuestro corazón, asegurémonos de que nuestro corazón no se endurezca y que seamos prontos para oír el consejo de Dios. Yo espero que hayas sido bendecido esta mañana y que puedas meditar en el transcurso de esta semana en esta palabra. Si quieres ir a tu casa y seguir ahondando en ello, hazlo. Te recomiendo que lo hagas para que revises tu corazón delante de Dios y ordena lo que tengas que ordenar. Que Dios los bendiga, amados. Gracias por haber dispuesto de su tiempo, por haber venido. Por favor, antes de que se me vayan, necesito darles unos anuncios. ¿Sí? Un momento. Ya voy a terminar. 2 minutos de su tiempo. Si quiere se sienta o se está de pie, como quiera. Pero es necesario hablarlo. Escúchenme bien. Ahorita se saludan. Escúchenme bien, por favor, porque no quiero que se pierdan esta información. Hemos terminado un ciclo más del discipulado. Vamos a comenzar el próximo. Ay, se me fue. No anoté la fecha.
de este fin de semana que viene, o sea, mejor dicho, dentro de 15 días. Aquí estamos dentro de 15 días el viernes. Creo que a 8, ¿no? 8 de julio, ¿cierto? El viernes 8 de julio comenzamos de nuevo el próximo ciclo de discipulados. Recuerden que los horarios que tenemos son los viernes a las 7 de la noche o el domingo a las 8 de la mañana, modalidad presencial, o virtual los martes a las 7 de la noche para Fundamentos 1 y Fundamentos 2.